La inflación está descontrolada y los últimos datos presentados sobre la inflación pues fueron más elevados que las estimaciones del consenso. Entonces, este va a ser el tema del vídeo de hoy. Vamos a hablar sobre lo que dice Warren Buffett sobre la inflación, de algunas citas que he podido recopilar de una entrevista suya del año 2017, y vamos a ver la relación que tienen las tasas de interés con las valoraciones de las acciones. Para empezar el vídeo, pues aquí os pongo una cita que decía Warren Buffett en esa entrevista, que decía que las tasas de interés son lo más importante para determinar el valor de las acciones. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Después, a lo largo del vídeo, pues vais a ir entendiendo el porqué. Buffett cree que los tipos de interés son un componente crítico para la valoración de las acciones. No es lo mismo que tengamos un entorno con tipos de interés al 6% que un entorno de tipos de interés cero como el que hemos tenido en los últimos años. Y por ese motivo, pues las valoraciones alcanzaron niveles tan elevados. Tanto si utilizamos los descuentos de flujo de caja como la valoración por múltiplos, pues el impacto es negativo al calcular el valor intrínseco de las acciones, ¿vale? Cuanto más elevados sean estos tipos de interés, pues más negativo es. Después os voy a poner alguna gráfica para que lo entendamos mejor. Y esto, pues es un punto clave que debemos tener siempre en cuenta. Warren Buffett nos decía, si las tasas de interés están destinadas a estar en niveles bajos, esto hace que cualquier flujo de ganancias de las inversiones valga más dinero. ¿Y qué nos quiere decir Warren Buffett con esto? O lo que en teoría vale una inversión, pues es todos los flujos de caja que va a generar esa empresa en el futuro traídos a valor presente. O como nos decía Buffett, cualquier inversión vale todo el efectivo que obtendrá entre ahora y el día del juicio, ¿no? El día en el que se acabe la empresa, descontado o traído al valor presente. El descuento, lógicamente, se ve afectado por si las tasas de interés son como las de Japón, es decir, muy bajas, o son tasas de interés muy elevadas como las que había en el 1982. Y esto está sacado, como os digo, de la entrevista de Buffett de 2017. Si las tasas de interés son más bajas, pues esto evidentemente hace que los flujos valgan más, los flujos futuros traídos a valor presente valgan más que si las tasas de interés son más altas. Esto en parte nos explica por qué las empresas growth, que son estas empresas de alto crecimiento, y muchas de ellas pues ni siquiera generan beneficios o flujo de caja libre positivo, pues como ya sabéis, en los últimos años muchas de estas empresas cotizaban a valoraciones estratosféricas. Estaban a valoraciones que eran prohibitivas. Se valoraban por múltiplos de venta, porque tampoco las puedes valorar por free cash flow o por beneficio. Y hay empresas de este tipo que cotizaban a 40, 50, 80 veces ventas, que es una barbaridad. Pero claro, ahora que el entorno macroeconómico está cambiando y las tasas de interés están subiendo, pues todas estas empresas, como ya os habréis dado cuenta, son las que más han caído. Y el mercado está penalizando pues a todas estas empresas que no son capaces de generar beneficio. ¿Por qué? Pues porque se les va a encarecer el coste de financiación y pues muchas de ellas es posible que o tengan que diluirse muchísimo emitiendo acciones, que es una forma que tienen de financiarse, porque con free cash flow no se pueden financiar porque generan pérdidas, la mayoría de ellas, y entonces pues el mercado está ajustando pues las valoraciones de todas esas empresas. También os digo que son las que más probabilidad tienen de quebrar. Una empresa que genera free cash flow positivo pues rara vez va a quebrar, ¿no? A menos que tenga una deuda descontrolada, pero una empresa que tenga una deuda normal y que genera beneficios y flujo de caja libre positivo, pues es difícil que quiebre. Pero una empresa que no hace más que chupar free cash flow año tras año y no es capaz de generar beneficio, pues en un entorno así lo va a tener muy complicado. Y es por esto que muchas de estas empresas han caído un 80 o un 90%, incluso puede que sigan estando caras. Todo dependerá del entorno macro que vayamos a tener los próximos años. Si volvemos a tener otra vez tipos cero de aquí a un año o 2 años, pues a lo mejor muchas de estas empresas despegan en bolsa y vuelven a valoraciones muy altas y se multiplican por mucho. Pero si tenemos un entorno complicado, pues seguramente lo pasarán mal muchas de ellas. También nos comentaba Buffett que cuando las tasas de interés suben a niveles altos, como fue por ejemplo en la década de los 80, principios de los 80, pues hace que los múltiplos de valoración de las acciones pues se compriman, ¿no? O como nos dice, que los múltiplos de valoración de las acciones más altos sean menos atractivos para los inversores y entonces estos inversores estén dispuestos a pagar valoraciones más bajas. Bueno, aprovecho para recordaros, chicos, que podéis seguirme en Twitter, si todavía no me seguís, es @Iván_bolsa, donde ya somos más de 8.400 inversores. Podéis suscribiros al canal de YouTube si no queréis perderos futuros vídeos y recordaros que muy probablemente este fin de semana
y si no como tarde la semana que viene, tendréis un nuevo vídeo analizando la situación del mercado, pues con una serie de recopilación de datos históricos y estadísticas que os he ido recopilando a lo largo de esta semana. Entonces os aconsejo no perderos ese vídeo, que sé que os gustan bastante, pues todos estos tipos de vídeos de la situación del mercado. Y creo que puede estar bastante bien. Este vídeo lo estoy grabando el miércoles y si me da tiempo lo veréis esta tarde. Y esta tarde hay un evento muy importante, que es la reunión del FOMC en la que se va a tomar la decisión sobre los tipos de interés. Parece que la Fed se está volviendo más agresiva y es lo que está descontando el mercado. Se estima que hay una gran probabilidad de que la subida de tipos sea de 0,75%, cuando hace unos meses o hace unas semanas se barajaba que sería del 0,5%. Y esta es una subida de tipos, en caso de que esta tarde digan que es de 0,75 puntos, bastante agresiva y de las más elevadas en muchísimos años, incluso décadas. Incluso hay gente que baraja la probabilidad de que la subida de tipos sea de un punto porcentual. Y esto pues evidentemente es porque la inflación está descontrolada. Se pensaba que se estaba empezando a controlar y a frenar, pero parece ser que no es así. Y con el dato de mayo ya vimos el repunte que ha tenido pues el aumento de los precios, ¿no? Entonces muy atentos a lo que nos digan en esta reunión. Os lo pondré por Twitter, ¿vale? Toda la información que crea que es interesante. Pero muy atentos porque como la subida sea de un punto porcentual, a lo mejor el mercado se pone muy nervioso y vemos caídas fuertes. Ya os digo que al mercado todo esto de que la inflación esté descontrolada pues no le hace mucha gracia. Vamos a pasar a hablar un poquito sobre el bono de Estados Unidos a 10 años, ¿no? O la rentabilidad de la renta fija, que en este caso veis cómo está repuntando muchísimo durante estas semanas porque se descuenta que los tipos van a tener que subirse más de lo que se pensaba pues hace unos meses, ¿no? O hace unas semanas. Veis que la rentabilidad del bono a 10 años ya está en el 3,43% y pues bueno, de momento tampoco descarto que este bono vaya a seguir subiendo. Y cuanto más sube este bono, pues peor para la valoración de las acciones. Aquí podéis ver la relación entre el PER del S&P 500 y el bono a 10 años, la yield del bono a 10 años. Bueno, podéis ver que la yield del bono está en azul clarito, aquí la podéis ver, y en periodos como 1980, donde esa yield fue muy elevada, veis que estuvo en niveles del 15%, pues el múltiplo que pagaba el mercado por las acciones era muy bajo. En este periodo llegamos a tener unas valoraciones medias de 7 veces beneficios, que es una auténtica barbaridad. Recordemos que el mercado actualmente cotiza unas 17 veces beneficios, igual un poco menos si ajustamos con las caídas de estos días, pero sobre unas 16-17 veces. Está cotizando en línea con la media. Evidentemente yo no creo que vayamos a tener un bono en el 15% como lo fue en los 80, pero sí que creo que es importante conocer pues esta relación que existe, ¿no? Este bono, como veis aquí, está repuntando fuertemente, pues lo que hacen las valoraciones, que lo veis aquí en azul oscuro, es caer, y cuanto más repunte esta yield del bono, pues más caerá el múltiplo. No sabemos evidentemente hasta qué niveles va a caer, pero lo lógico es que si este bono se va al 4 o al 5%, pues las valoraciones que paga el mercado sean inferiores a las que está pagando en estos momentos, ¿vale? Evidentemente nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe si el bono va a subir hasta el 3,5%, al 4, al 5 o al 7, pero creo que es muy importante conocer esta relación. Bueno, aquí lo que os mencionaba antes de que llegó a caer la bolsa a 7 veces beneficios, y como os comentaba, yo no creo que este vaya a ser el escenario más probable, pero sí que creo que el bono puede subir más que los niveles que está ahora. Yo sí que creo que el bono se puede ir perfectamente por encima del 4%, de hecho ya está en el 3,5%. Todo dependerá si los tipos van a subir mucho más o no, o de si se controla pronto la inflación o no. Aquí podéis ver esta imagen que ya la he compartido más veces con vosotros, en la que vemos pues el bono también, en este caso, de USA a 10 años y el PER. Bueno, ahora mismo estaríamos aquí, en el 3,5%. Y eso se corresponde con un PER de aproximadamente unas 16 veces, que si os dais cuenta es la valoración en la que está cotizando el mercado. ¿Que este bono sube más? Por ejemplo, al 4,5%, que yo ya no lo descarto. Igual hace unos meses sí que me parecía más complicado, pero ahora mismo tampoco creo que sea un escenario 100% descartable. Pues a lo mejor esta valoración se correspondería con unas 14 veces PER. Y eso sería una caída pues de aproximadamente el 10-15% adicional desde niveles actuales. Por eso ya os digo que no hay que descartar tampoco más caídas en el mercado. Puede que ya hayamos hecho suelo con estas caídas, pero si este bono sigue subiendo, yo tampoco descartaría que vayamos a caer más. Por el contrario, como veis, pues el ejemplo de años anteriores es cuando hemos tenido tasas de interés
muy bajas y una rentabilidad del bono pues bastante baja, pues vemos como estos múltiplos pues son más elevados, ¿no? De unas 20 veces o incluso por encima. Que esta es la situación que hemos tenido pues los últimos años. Pero ya veis que está cambiando. Quiero comentaros también algo que yo veo en el mercado desde hace tiempo y que yo creo que muchos inversores no se están dando cuenta. Y es un comentario sobre las acciones defensivas. Muchas acciones defensivas han corregido esta semana, pero siguen estando a valoraciones muy elevadas. Aquí os pongo un ejemplo de Procter & Gamble, que es una empresa defensiva, como en los últimos 5 días pues ha caído más de un 8,5%, que bueno, en acciones growth a lo mejor sí que es normal esa caída, pero en acciones defensivas sí que es una caída importante. Otra acción defensiva como Coca-Cola ha caído cerca del 6% en los últimos 5 días. Y bueno, todas las acciones de este sector, ¿no? O casi todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todas estas acciones siguen a valoraciones muy elevadas? ¿Y por qué creo que esto podría cambiar en el futuro? Bueno, pues como os he comentado anteriormente en un vídeo que hice en enero, muchos inversores conservadores rotaron ante las bajas rentabilidades de la renta fija, pues rotaron a acciones de estas defensivas, que al final es lo más parecido a un bono que existe, ¿no? Todas estas acciones estables y de dividendo. Y eso lo que hizo es incrementar las valoraciones, ¿no? Si había mucha gente interesada en comprar este tipo de valores, pues las valoraciones se inflaron y veíamos acciones como Coca-Cola cotizando cerca de las 30 veces beneficios. Yo en enero os hablaba de que Coca-Cola cotizaba más cara que Google, a pesar de ser una empresa que iba a crecer mucho menos, que tenía deuda, Google tiene caja neta, ¿no? Y que, bueno, indiscutiblemente las dos empresas sí que tienen unas fuertes ventajas competitivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la renta fija empieza a ganar atractivo? ¿Qué pasa si este cupón de este bono a 10 años de Estados Unidos se nos va al 4%, al 4,5%? Pues que muchos inversores ya sí que empiezan a contemplar la renta fija como una alternativa real a la que destinar su dinero y sus ahorros. Y empiezan a hacer esa rotación, en este caso sería de renta variable, de esta parte de acciones defensivas hacia los bonos. Y eso evidentemente pues traería caídas en este tipo de valores. Evidentemente yo no tengo una bola de cristal y no sé si esto se va a dar, pero creo que es un escenario, en mi opinión, muy probable. Y cuanto más suban los tipos, más probable va a ser. Entonces, ojo con todo este tipo de acciones, porque los múltiplos de valoración, si lo comparáis con el histórico, pues veréis que están cotizando estas empresas a valoraciones muy elevadas y podrían contraerse si vemos esa rotación hacia la renta fija. Creo que es un escenario muy probable y que es posible que se esté empezando a dar con estas últimas subidas del bono. Bueno, también quiero hablaros sobre empresas que creo que pueden hacerlo bien en un entorno de inflación y son empresas con gran capacidad de fijación de precios. Empresas que pueden subir sus precios sin perder clientes. Y un ejemplo que me viene a la cabeza pues es, por ejemplo, Louis Vuitton, que es una empresa con un pricing power espectacular. De hecho, ya os comenté en el vídeo de sus resultados, que lo tenéis por el canal, que había estado subiendo la empresa precios pues en el último trimestre de manera significativa y no habían visto ningún cambio en la demanda de sus productos, se seguían vendiendo igual. Entonces eso nos da una idea de lo potente que es esa empresa y el gran moat que tiene. Y bueno, también empresas de software como podría ser Microsoft, Adobe y este tipo de compañías, pues que venden un servicio crítico y que los clientes, pues si le subes el precio, por ejemplo, un 10%, pues a lo mejor no les queda otra que seguir pagándolo. Este tipo de empresas creo que se pueden defender bien ante la inflación que tenemos actualmente, pero también tenéis que tener en cuenta que sus fundamentales puede que aguanten bien, pero si las valoraciones se comprimen y todo el mercado empieza a caer, probablemente estas empresas también vayan a verse arrastradas. Ya sabéis, en esos momentos en los que cae el mercado, los fundamentales pues dejan de tener mucho sentido, ¿no? Dejan de tener importancia, por así decirlo, y pues todo cae. Pero bueno, aún así creo que desde el punto de vista fundamental, este tipo de empresas lo pueden hacer muy bien y pueden navegar muy bien la inflación. También creo que son interesantes, y es un tipo de empresas en las que yo me estoy fijando actualmente, empresas que invierten en activos reales, como podría ser Brookfield, que es una empresa de Canadá que invierte en activos reales y que creo que lo pueden hacer muy bien con tiempos de inflación elevada. También es interesante empresas como pueden ser los REITs, pues que invierten a lo mejor en edificios de oficinas, o como por ejemplo en el caso de Simon Property, que invierte en centros comerciales, ¿vale? Es dueña de centros comerciales. Y muchos de estos contratos que tienen, que son de arrendamiento, todos estos REITs, pues los ingresos le provienen de arrendar esas propiedades a terceros,
pues están fijados a la inflación, de forma que si la inflación sube un 5%, pues las rentas que te pagan esos inquilinos pues también se incrementan, de manera que están protegidas. Entonces creo que pueden ser interesantes, y algunos REITs como Simon Property pues ya llevan una caída considerable desde máximos, está por debajo de los $100 cuando hace poco estaba a 170, y creo que puede ser interesante. No sé qué opináis vosotros de todo este tema de la inflación, de las subidas de tipos o cómo podemos protegernos de ella, pero a mí me parece que es momento de fijarnos en empresas, como os he dicho, del estilo de BAM, estilo REITs o empresas con fuertes ventajas competitivas y una posición de liderazgo en el mercado y de poder transportar esos incrementos de precios a los clientes. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo.